Venga. Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Texto inicial publicado el 31 del 3 del 2021. Estamos en el artículo 40, oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado, que está dentro de la sección primera, registros electrónicos, dentro del capítulo 3, registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas, dentro del título 2, procedimiento administrativo por medios electrónicos, dentro del reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Bien. Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado. 1. Las oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. La creación de nuevas oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes, se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. 2. La Administración General del Estado contará con un directivo geográfico de las oficinas de asistencia en materia de registros que será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. A tal efecto, el órgano del que dependa la correspondiente oficina de asistencia deberá comunicar de forma inmediata al citado ministerio la aprobación de la norma por la que se cree, modifique o suprima dicha oficina, de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, garantizando su actualización permanente. 3. Las oficinas de asistencia en materia de registros desarrollarán las siguientes funciones. A. La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier administración pública, así como su anotación en el registro electrónico general o registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda. B. La anotación, en su caso, de los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. C. La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas. D. La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro electrónico correspondiente. E. La información en materia de identificación y firma electrónica para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites y procedimientos para los que se haya conferido habilitación. F. La identificación o firma electrónica del interesado cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos administrativos para los que se haya previsto habilitación. G. La práctica de notificaciones en el ámbito de actuación de esa oficina cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. H. La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del órgano, organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación. Y latina, la iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. J. Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente. Bien, en este artículo 40, en su punto 1, en el primer párrafo dice: las oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Bien, pues el artículo 5 de la Ley 40/2015 se titula Órganos administrativos
y dice: 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada administración pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. B. Delimitación de sus funciones y competencias. C. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Bien, si volvemos a nuestro reglamento, al artículo 40, en el punto 1, en el segundo párrafo, dice: la creación de nuevas oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes, se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Bien, pues nos vamos al 59.2. El artículo 59 de la Ley 40/2015 se titula Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Y su punto 2 dice: los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Bien, seguimos con nuestro reglamento y vamos por el artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las administraciones públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos al menos: a. La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. B. La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. C. La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. D. La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. E. La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1d de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. F. La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional cuando éste sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1g de la Ley 39/2015, 1 de octubre. G. La realización,
del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2a de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. Bien, en este primer párrafo del artículo 41 dice: cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las administraciones públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos al menos. Bien, pues primero nos vamos a ir al artículo 14 de la Ley 39/2015. El artículo 14 de la 39/2015 se titula Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y dice: 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos: A. Las personas jurídicas. B. Las entidades sin personalidad jurídica. C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. D. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. E. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. 3. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Bien, volvemos a nuestro reglamento y ahora la letra A decía, porque bueno, en el primer párrafo decía serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos al menos, y ahora la letra A dice la fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bien, el artículo 31 de la 39/2015 se titula Cómputo de plazos en los registros y el punto 2c dice: el inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. Volvemos a nuestro reglamento y la letra B dice: la fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bien, pues nos vamos a la Ley 39/2015 y su artículo 21 se titula Obligación de resolver. Y el punto 4 dice: las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web
a efectos informativos las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Bien, seguimos con nuestro reglamento en el artículo 41 y ahora la letra C dice: la solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, 1b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bien. El artículo 22 de la 39/2015 se titula Suspensión del plazo máximo para resolver. El punto 1 dice: el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. Y ahora, la B dice: cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Volvemos a nuestro reglamento, al artículo 41, y la letra D dice: la existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bien, pues el 22.1c dice: cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Volvemos al artículo 41 de nuestro reglamento. Y luego la letra E dice: la solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1d de la Ley 39/2015. Vale, pues el 22.1d dice: 22.1d. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Seguimos con nuestro reglamento, estamos en el artículo 41 y ahora en la letra F dice: la solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando éste sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento, cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, 1g de la Ley 39/2015. Pues el 22.1g dice: cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. Y luego,
si volvemos a nuestro reglamento, al artículo 41, la letra G, dice: la realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2a de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. Bien, pues nos vamos a la 39, a su artículo 22, y dice el punto 2. Punto 2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos. Y la A, cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. Bien, el artículo 39 se titula Efectos. El punto 5 dice: cuando una administración pública tenga que dictar en el ámbito de sus competencias un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una administración pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso administrativo. En estos casos quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Bien. Pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!